Imagínate surcar los mares más desconocidos del mundo, enfrentándote a territorios vírgenes, mares llenos de leyendas y poblaciones que jamás habían tenido contacto con Europa. Eso fue lo que hizo James Cook. Durante siglos, el Pacífico había sido para los europeos un enorme vacío en los mapas, lleno de territorios por descubrir, islas misteriosas y rutas marítimas imposibles. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la navegación y la ambición imperial comenzaron a mirar hacia ese océano con nuevos ojos. Cook no solo fue un gran navegante, sino también un hombre visionario que vio más allá de su tiempo. Mientras cartografiaba costas desconocidas y descubría islas, sus logros se basaban no solo en la audacia, sino en la curiosidad científica más profunda. Pero ¿cómo logró algo que muchos consideraban inalcanzable? ¿Cómo consiguió navegar miles de leguas marinas de un océano prácticamente inexplorado? Lo hizo trazando mapas con una precisión sorprendente para su época y además convirtiendo cada expedición en una auténtica misión científica. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. James Cook nació en 1728 en un pequeño pueblo de Yorkshire, en Inglaterra. Su familia no tenía grandes recursos, pero desde muy joven James mostró un interés inusitado por la geografía y la navegación. A los 18 años ingresó como aprendiz en la Marina Mercante del Carbón, y con esa experiencia acumulada decidió enrolarse a los 27 años en la Marina Británica, decisión que marcó el curso de su vida. En aquella época, la Marina Británica era uno de los motores del poder del imperio. Y para un joven sin fortuna ni conexiones, entrar allí era una oportunidad extraordinaria, pero también un desafío enorme. Por eso Cook comenzó desde abajo, aprendiendo cada detalle de la vida en el mar. A pesar de sus orígenes humildes, Cook destacó rápidamente por sus conocimientos en cartografía y matemáticas, dos disciplinas esenciales para la navegación. Esas habilidades le permitieron ascender con rapidez dentro de la jerarquía naval, es decir, no tardó en ser elegido para comandar una de las expediciones más trascendentales de la historia. Y esto es peculiar, porque no era habitual ver a un hombre sin origen aristocrático alcanzar posiciones de mando. En 1768, Cook fue asignado a una misión científica. El objetivo era observar el tránsito de Venus para intentar determinar la distancia exacta entre la Tierra y el Sol. Pero el verdadero propósito de su viaje era mucho más grande, porque se le encomendó explorar y cartografiar las costas del Pacífico, en las que aún quedaba mucho por conocer para los europeos de la época. En concreto, la misión secreta era buscar la Terra Australis, lo que después se llamaría Australia. El barco que comandó Cook fue el Endeavour, un navío de 30 metros que se convirtió en el emblema de sus expediciones. A bordo llevó a un equipo de naturalistas, botánicos, dibujantes, marineros y científicos con la misión de estudiar y documentar todo lo que encontraran en su viaje, desde las estrellas hasta las culturas de los pueblos indígenas que se cruzaban. Una expedición muy diferente a las puramente militares de siglos anteriores. El primer destino de Cook fue la isla Tahití, en el Pacífico Sur. Allí el equipo llevó a cabo la observación astronómica y de paso comenzó a trazar los mapas de la región. En su ruta hacia el oeste, Cook llegó a las costas de Nueva Zelanda y luego a Australia. Aquello le convirtió en el primer europeo en cartografiar con precisión la costa este del continente. Sus mapas fueron tan detallados que durante siglos fueron utilizados por navegantes de todo el mundo. La precisión con la que Cook trazaba sus mapas era sorprendente. A diferencia de otros exploradores de la época, Cook se dedicaba a hacer observaciones meticulosas utilizando métodos científicos avanzados para la época. Gracias a esas observaciones sistemáticas, muchas zonas del Pacífico dejaron de ser simples manchas blancas en los mapas europeos y comenzaron a formar parte de un conocimiento geográfico mucho más preciso. Pero no todo fue solo navegación. Cook intentó mantener relaciones diplomáticas con los pueblos indígenas que encontró durante sus viajes, aunque sus expediciones también generaron conflictos. En lugar de imponer su presencia, como algunos otros colonizadores, Cook trató de mostrar un respeto por las culturas locales e incluso aprender de ellos en cuanto a sus prácticas de navegación. Así fue el caso de las canoas polinesias. A medida que avanzaba, Cook comenzó a entender mejor la conexión entre los pueblos y el océano. Comprendió que el Océano Pacífico, o Moana, como lo llamaban los polinesios, era mucho más que un simple espacio de agua. Era un lugar sagrado y lleno de vida,
conectado por rutas marinas que unían a las islas y a sus gentes. El segundo viaje de Cook, entre 1772 y 1775, fue aún más audaz. En este viaje se aventuró más allá del círculo polar antártico, aunque no llegó a la Antártida, y con ello demostró que este continente en el sur del mundo no existía en latitudes templadas habitables como se creía. Aunque la expedición no encontró tierras habitadas por humanos, logró cartografiar grandes extensiones de territorio, lo que amplió considerablemente el conocimiento sobre el Pacífico Sur. El viaje también incluyó descubrimientos científicos significativos. Durante sus exploraciones, Cook y su equipo recolectaron datos sobre la fauna, la flora y la geografía de las regiones que visitaron. Cook entendía, y después de los viajes aún más, la importancia de la investigación científica. Y es que lo que quedó en su análisis fue, en muchos casos, una base sólida para futuras investigaciones en áreas como la biología y la astronomía. Su tercer y último viaje, entre 1776 y 1779, lo llevó a la búsqueda del Paso Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Pacífico con el Atlántico. Aquel era un sueño que se remontaba a siglos atrás, y es que nunca encontró esa ruta. Pero Cook continuó su exploración en el Pacífico y llegó hasta las islas hawaianas en 1778. Fue allí, en Hawái, donde Cook tuvo uno de los encuentros más dramáticos de su vida. En un inicio, su presencia fue bien recibida con hospitalidad. Sin embargo, las tensiones aumentaron por diversos malentendidos y conflictos. Su aventura terminó repentinamente en 1779, cuando Cook fue asesinado en la bahía de Kealakekua, en medio de un conflicto que se había iniciado por el simple robo de un bote británico. Su muerte marcó el fin de una era de exploración, pero su legado perduró. El impacto de sus expediciones fue monumental. Sus mapas y observaciones científicas continuaron siendo utilizados durante más de 100 años. Su enfoque científico y su respeto por las culturas indígenas lo convirtieron en un modelo de explorador. Sin embargo, la figura de Cook también ha sido objeto de debate, en especial cuando sus viajes, aunque pioneros, terminaron abriendo las puertas a la colonización y los conflictos que más tarde sufrieron las poblaciones indígenas del Pacífico. Hoy, el legado de Cook sigue siendo una referencia clave en la historia de la exploración. Su capacidad para navegar mares desconocidos, cartografiar territorios ignotos y estudiar culturas con una mirada científica cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. El Pacífico dejó de ser ese gran vacío lleno de mitos y pasó a formar parte del mapa real del planeta. Y aún así, el océano que recorrió Cook sigue guardando misterios para nosotros, porque cada ruta que abrió, cada isla que apareció en sus mapas y cada cultura que conoció nos recuerda que explorar el mundo no es solo descubrir territorios, sino también aprender a comprenderlo. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.